un poco el tema importante acá es comprender que esto claramente es una situación que se va viviendo ya hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente un poco lo que primero llama la atención es cómo se logra llegar un poco a esta situación y no se va trabajando esto previamente. En el fondo uno va viendo cuando los equipos van generando algún tipo de conflicto, algún tipo de problemática y se va obviamente resultando un poco en el rendimiento. Y llama la atención que el trabajo, por ejemplo, lo que ustedes conversaban, que el trabajo psicológico se haya de alguna forma puesto en evidencia ahora último y no haya sido antes de que se llegara un poco a esta situación un poco más compleja. Creo que eso es lo primero un poco de comentar, que y si bien es cierto, lo hemos comentado también en otros momentos, la importancia del trabajo psicológico no debe radicar solamente cuando el equipo está en una crisis aguda, sino que también debe ser un trabajo que debe ser permanente. No por eso, no por algo, digamos, perdón, la FIFA hace ya más de un año y medio instauró a los clubes afiliados a tener sus planteles un nutricionista y un psicólogo como norma FIFA, digamos. Entonces, entendiendo que ya esto es algo que se debe integrar de manera permanente y no solamente cuando los equipos caen en este tipo de situaciones. Rodrigo, un gusto. ¿Cómo estás? Vichy por acá. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien. Hace unos días tuve el privilegio de hablar con Nico Mazú en la radio. Yo trabajo en una radio muy importante de Chile, primera en sintonía de 12 a 1. Y hablando con él, para mí el mejor deportista de Chile en la historia, por lo que ha logrado, dijo una frase que me gustó muchísimo. Yo le hablé de las presiones recibidas durante su carrera y estando solito como tenista. Y él me dijo, poca gente tiene el privilegio de recibir presiones tan importantes como en el deporte. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque hay algunas personas que están dispuestas o preparadas para convivir con las presiones, pero hay muchas otras que no. Y mi pregunta sería, en un equipo de fútbol donde hay diferentes edades, costumbres, culturas, preparación, qué importante pasa a hacer esto, ¿no? ¿Quién se llevaría o quién debería llevarse el peso de esta presión que va a tener un equipo, la U como otros equipos que están teniendo situaciones complejas? Claro, es sumamente certero lo que tú planteas, porque evidentemente lo que tenemos que tener claro es que cada uno vive las presiones de manera distinta, es decir, cada jugador, cada deportista se enfrenta a determinados estímulos y esos estímulos en algunos generan un poco la presión y en otros a lo mejor no tanto. Son distintos tipos de presión. A lo mejor dentro del plantel de la U, por ejemplo, pudiera haber jugadores que tienen la presión del tema del contrato para el próximo año, un tema económico. Otros tienen la presión un poco de sentirse como responsables a lo mejor de lo que está ocurriendo. Otros por sus características de líder se sienten responsables porque sienten que ellos tienen de alguna forma el equipo en su espalda. Entonces, las presiones en el fondo se vivencian de manera distinta. Y ahí es donde tiene mucho sentido el trabajo psicológico, en conjunto con el cuerpo técnico, de poder determinar con qué jugadores se puede contar en un momento determinado, cómo le restamos un poco de presión, en el caso de algunos jugadores que a lo mejor están con esto en un nivel muy alto, y cómo a otros les vamos enseñando a trabajar y a gestionar bien la presión, porque estamos claros que en el alto rendimiento siempre va a haber presión. Lo que pasa es que es distinta la presión claramente cuando se está peleando para no perder la categoría que cuando a lo mejor se está clasificando una Copa Internacional o lisa y llanamente como lo que está ocurriendo con Católica y Colo-Colo están peleando el título. Son presiones que en el fondo los jugadores tienen que aprender de alguna forma a gestionar adecuadamente. Pero eso hay que enseñarlo. Esto un poco lo que planteaba ahí Nico Mazú, ¿no? Que efectivamente algunos aprenden de manera correcta a gestionarlas y otros van pasando por distintos tipos de presiones y a lo mejor no tienen claramente la posibilidad de gestionarlas de manera adecuada. Hola Rodrigo, un gusto, Marcelo Vega por acá. Tú hablabas de enseñarles que cuánto sirve faltando un partido pocos días. ¿Tiene que ser grupal o individual? Porque faltan muy pocos partidos. Nosotros lo vivimos como jugador, cuando nos fue bien y cuando nos fue mal, pero esto lo empezaba, es un camino largo, especialmente cuando está en las inferiores. Pero faltando pocos días, ¿tiene que ser grupal o individual? Ambas. Yo lo que planteo es que la forma más eficaz de, por ejemplo, trabajar estas semanas con el equipo es, por ejemplo, haciendo un trabajo grupal, claramente, pero también atendiendo en forma individual. Por ejemplo, yo les puedo contar un poco la experiencia de lo que hemos hecho estas semanas con Cobresal, es que, por ejemplo, hemos hecho charlas con todo el equipo
hemos hecho charlas solo con los citados y además, después de entrenamiento en las tardes, yo me reunía en forma individual con cada uno de los jugadores, con los jugadores que en el fondo el técnico me iba pidiendo que me reuniera. Entonces, creo que hay que mezclar las tres cosas: el trabajo grupal con todo el equipo, el trabajo grupal de los jugadores que a lo mejor están siendo citados y que van a tener la posibilidad mayor a lo mejor en el momento del partido, y también de manera individual. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, tuve la oportunidad de conversar con él ahí en la cancha del Estadio El Cobre de El Salvador, contándome un poco las experiencias. Viste cómo juega la U, cómo estuvo Cobresal ese día, ¿no? El partido que fue tenso, que es un poco lo que se espera también para este fin de semana. Hay que poner un foco, por ejemplo, en los más jóvenes, porque uno dice quizá Larribey puede soportar la presión, Osvaldo puede soportar la presión, Cañete, Gonzalo Espinosa, pero podría uno enfocarse más en Cristóbal Campos, que a lo mejor juega por De Paul, en Marcelo Morales, que tiene 18 años, en Galani, en los jugadores quizás que tienen menos recorrido. Mira, yo no sé verdaderamente, y me da la sensación que el tener mayor o menor presión no necesariamente tiene que ver con la mayor experiencia, sino con el manejo de ciertas habilidades. Puede ser, por ejemplo, pongámonos en un caso bien exagerado, que a lo mejor algunos de estos jóvenes que tú mencionas, a lo mejor han tenido un trabajo sistemático desde los 8 años en la U, con psicólogos en divisiones menores. Entonces a lo mejor ellos sienten, o más bien tienen más herramientas que a lo mejor a un jugador experimentado que recién se toma con trabajo psicológico, que no tuvo anteriormente en su carrera o en su época de fútbol joven, pueden tener menos herramientas. Entonces, en general, no tenemos que suponer que los jugadores de mayor experiencia son aquellos que tienen ya mejores herramientas para enfrentarse a la presión. De hecho, es más, podría pasar que muchos de estos jugadores con más experiencia, no acostumbrados a lidiar un poco con una situación como esta, que es jugar un partido para evitar el descenso, puede ser mucho más presionante que lo que han vivido en otros momentos. Entonces, me parece que hay que igual observar claramente cada caso para saber con qué jugadores uno puede contar eventualmente y con qué jugadores uno debiera tratar de ayudarlos mucho más en el trabajo de la presión. Y en eso me parece que cae independientemente de jugadores con mucha experiencia o jugadores con menor recorrido. Ahora, por ejemplo, yo en San Luis el año 2015 tuvimos a Tuto De Paul en ese año que también San Luis peleó el descenso con Miguel Ramírez, y evidentemente a lo mejor el Tuto De Paul tiene hoy día, producto de esa experiencia, a lo mejor un poco más de herramientas y de conciencia de qué cosas se pueden hacer para poder gestionar bien lo que está pasando. Entonces también tiene que ver un poquito con haber vivenciado situaciones que pueden tener mucho que ver con lo que van a vivir este fin de semana. Pucha, Rodrigo, pero te quiero llevar al plano clínico porque De Paul no, el capitán de la U no va a estar, porque se lesionó precisamente en el partido frente a Cobresal. Como ya se habían lesionado a otros jugadores de la Universidad de Chile bajo estas circunstancias, la presión, la tensión, el estado en que juega cada partido puede propiciar lesiones, y eso explicaría la cantidad de lesionados que ha habido en juego en la Universidad de Chile, ¿o no? Efectivamente, Aldo. Hay muchas investigaciones que nos han podido entregar la información de que frente a un alto grado de presión y no manejándose adecuadamente el jugador frente a eso, podría desembocar en lesiones, sobre todo lesiones físicas, lo que tiene que ver con contracturas, desgarros. Evidentemente sí, hay una relación directa entre la presión, entre la ansiedad y eventualmente el poder generarse una lesión de tipo físico. A veces con procesos más inconscientes, que el jugador obviamente no los genera, y a veces un poquito más de manera consciente, es decir, el jugador tiene muchos pensamientos negativos frente a la situación, tiene muchas emociones negativas frente a lo que está viviendo, y eso ayuda también eventualmente a provocar algún tipo de lesión. Pero es efectivo, podría ser como una idea que esté a la base de eso. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El psicólogo deportivo puede conversar con el entrenador después del diagnóstico que ha hecho, la conversación que ha tenido con el jugador, me imagino de manera individual, y decirle al entrenador: mira, este jugador puede ser espectacular en la cancha, pero creo que no está preparado para un partido, o no está bien de la cabeza, específicamente pensando en lo que se va a jugar. Correcto, puede pasar, pero nunca para poder determinar una decisión en lo futbolístico. O sea, en eso creo que el psicólogo nunca va a tener esa injerencia, y espero que ningún colega la tenga, claramente, porque escaparía un poco nuestro ámbito de acción.
Lo que sí podemos sugerirle a los entrenadores es decir, mira, a lo mejor estos jugadores tendríamos que trabajar mucho más. O sea, es decir, cómo logramos detectar que a lo mejor hay jugadores con distintas dificultades, con distintas problemáticas, para poder, en el fondo, realizar un trabajo específico y dejarlos lo mejor posible para esos partidos. Pero me parece que en ningún caso debiera ser que nosotros pudiéramos ni siquiera sugerirle al entrenador eventualmente que ese jugador no participara en una competencia producto de eso. Al contrario, yo creo que todo esto nos sirve como para decir qué tenemos que trabajar, cómo que tenemos que trabajar, con qué frecuencia, con qué volumen y con qué jugadores específicamente. Rodrigo, ¿qué tal? Una pregunta enfocada en el técnico de Universidad de Chile, Cristian Romero, que asumió un fierro caliente. Una Universidad de Chile que ya venía mal, él se hizo cargo del equipo en este último tramo del campeonato donde se está peleando el descenso. Me supongo también que hay mucha presión en él. Él seguramente transmite esto a sus jugadores. ¿Cómo tiene que él trabajar esta semana? ¿Cómo tiene que él trabajar la charla técnica antes del partido con La Calera? ¿Cómo tiene que ser el manejo del técnico en una situación así? Bueno, interesante esa pregunta porque efectivamente desde hace muchos años nosotros los psicólogos del deporte no solo destinamos tiempo importante en trabajar con los propios deportistas, sino que también un poco en ayudar a los cuerpos técnicos, porque ellos, al igual que los jugadores, tienen las mismas posibilidades de sentir presión, de repente no saber qué hacer en determinadas situaciones y creo que en eso también podemos nosotros colaborar. De hecho, no olvidar, por ejemplo, que Luis Enrique, cuando estuvo a cargo del Barcelona, él contrató psicólogo, Joaquín Valdés, que es un psicólogo deportivo español, específicamente para trabajar con ellos, no tanto con el grupo. De hecho, ahí está la anécdota que yo siempre cuento, que cuando Neymar en algún momento necesitaba trabajar con un psicólogo, como que le pide la autorización a ellos para trabajar con el psicólogo que ellos habían impuesto. Y de hecho, Luis Enrique, cuando se va a la selección, lo lleva también a la selección este mismo psicólogo que estaba en el Barcelona en ese momento. Entonces, es importante porque, sobre todo, que a lo mejor Cristian Romero, que en el fondo vivió un poco la cara distinta de la U, él estuvo como jugador en la época donde tuvieron el bicampeonato, etcétera. Entonces, indudablemente que parte de lo que él puede transmitir un poquito a los jugadores puede ayudar. Pero hay que ser muy cuidadosos, sobre todo, por ejemplo, en la forma, en la comunicación que debiera haber en estos días. En el fondo, de tratar de ver si es bueno a lo mejor descomprimir la presión, es bueno a lo mejor, por ejemplo, orientarse fuertemente hacia la tarea, o de repente orientarse un poquito más en la relación con ellos, conversar con cada uno, ver qué es lo que está pasando, o de repente preocuparse solo, poner foco solo en lo que tienen que hacer en términos de futbolísticos. Entonces, ahí hay un montón de decisiones que muchas veces los entrenadores, producto de la experiencia o de la situación que están viviendo, que es inédita, sería bueno conversarla un poco con los otros componentes del cuerpo técnico, dentro de los cuales incluye el psicólogo. Rodrigo, para finalizar, a ver, estuvimos hablando mucho del tema Universidad de Chile, sin embargo, ustedes también están en esa zona, también tienen que jugar ese partido para evitar el descenso. ¿Y qué pasó con Cobresal, que hasta hace 3, 4 fechas atrás decíamos, bueno, Cobresal está pensando en la Copa Sudamericana, está ahí muy cerca, sin embargo, llega a la última fecha a un punto de la promoción? ¿Qué pasó y cómo es al plantel de cara a este partido contra Unión Española? Bueno, nosotros conversábamos en la semana. Fíjate que ocurre algo distinto a lo que nos ocurrió en el 2015, donde en el 2015 pensemos que el equipo se arma para, en el fondo, salvar la categoría y finalmente termina siendo campeón en ese proceso. Sí. Y aquí como que en algún momento estábamos con la meta clara de poder clasificar a una Copa Internacional. Y bueno, producto de los resultados, claramente hoy día estamos en una situación distinta. Entonces, mira, yo no sabría por ahora concluir bien qué es lo que nos fue pasando. Lo que sí yo quiero comentar que en general el año fue un año muy distinto en el fútbol. Esto es válido para todos los clubes, no solo por el tema que señala mucho el técnico Colo-Colo del tema del COVID, sino que también por la cantidad de fechas juntas y los viajes. No hay que olvidar que Cobresal siempre, estadísticamente ya comprobado, destina mucho más tiempo a los viajes. O sea, nosotros en un viaje que cualquier equipo realiza de forma normal, nosotros destinamos 2 horas más para poder viajar, para poder llegar al aeropuerto y de ahí viajar a distintas ciudades de San... Entonces, hay un desgaste importante que se produjo sobre todo en los partidos que fueron programados muy seguidos. Y eso claramente se empezó y tuvimos que trabajar un poquito el ver cómo nos desconectábamos psicológicamente de ese cansancio que es físico. Pero ahí yo les decía a los jugadores que hay un sesgo importante en el cerebro que es el efecto lupa, que muchas veces tiende a aumentar ciertas situaciones. Entonces, claro, nos sentimos cansados y el cerebro nos trata de decir que en realidad estamos muy cansados. Y eso había que trabajarlo.
indudablemente nos ha costado movilizar al equipo en las últimas fechas, pero estamos esperanzados que vamos a salvar la categoría. Muy bien, entonces Rodrigo Cagua, psicólogo deportivo del conjunto Cobresal, agradecerte por tu tiempo y bueno, todo el éxito para lo que venga. Muchas gracias, un abrazo a todos Hasta luego. y cada uno de ustedes.